Alors. Bonjour. Oui, merci de nous avoir permis de venir à ta répétition. J'ai regardé ton DVD, là, alors Répercussion, qui est, à mon avis, génial. Mais je voudrais avoir quelques précisions sur ta famille. Tu es cubain? Tu es né à La Habane? Soy nacido en México, de madre francesa Sí. y padre cubano. Tengo unos hermanos franceses. Sí, nací en México de casualidad. Creo que iba a nacer en los Estados Unidos, en Nueva York. Pero a mis padres no les gustaba Nueva York y se fueron a vivir a México. Ahí nací yo. Después vienen a Cuba a visitar a la madre de mi papá y triunfa la revolución. Y aquí se quedó mi madre. Dijo, no regreso más. Mi madre se conoce, es decir, mi padre conoce a mi madre tomando clases de francés en Nueva York precisamente. Mi madre estaba dando clases de piano con el esposo de su hermana. A ver si... y bueno, y yo creo que esta música empieza desde ahí. Mi padre, esa bella francesa dando clases de piano, esa bella francesa que huía del fascismo porque tenía padres polacos y tuvo que salir pues con mucha urgencia de Francia. Pues nada, se conocen a través del piano en Nueva York. Después, bueno, pues nazco yo en México, venimos a La Habana y mi madre llega al paraíso cuando triunfa la revolución, se queda aquí. Aquí nace mi otro hermano, Hernán, pianista. Y bueno, pues nada, mi casa todo el tiempo de piano, música, sobre todo música clásica y jazz, era lo que se oía en mi casa. No había más tíos ni nadie más. El núcleo familiar eran mis padres y somos 4 hermanos, los dos mayores que son arquitectos, los 2 menores que ya tenemos algunos añitos, somos músicos y ahora vienen pues mis hijos y nietos también, Harold y Rui Adrián, pianista y baterista, así que la música ha estado siempre rodeando el ambiente familiar. La música tiene sangre francesa. Tiene sangre francesa y tiene sangre cubana. Estamos muy influenciados, sí, de la cultura, de la música clásica, de lo que se escuchaba en la casa y de los conciertos que visitábamos, que íbamos todos los domingos a ver la sinfónica. Pero además de eso oíamos jazz en la casa. Era un poco complejo porque, como decía Falcón en una entrevista, no se escuchaba, sobre todo en mi época, estamos hablando de los años 60, 70, no se escuchaba jazz en la radio, ni en la televisión, menos que menos. En la escuela estudiamos, bueno, pues mi hermano y yo estudiamos, yo empecé estudiando piano junto con mi hermano Hernán y después pues cambié a la percusión y ahí, bueno, hice todos mis estudios de percusión, pero percusión clásica. Nunca estudié la percusión afrocubana ni la batería. Y claro, pues mi formación es muy académica, sobre todo en la música clásica. Yo empiezo a estudiar la batería cuando termino mis estudios de nivel medio superior en el Instituto Superior de Arte, pero ya yo venía tocando con Hernán en la casa, pues Bill Evans, Charlie Parker, Mike Davis, con Robertico García, y hacíamos nuestras descargas de jazz, pero en la casa, es decir, un ambiente muy familiar, muy íntimo. Y así fue mi acercamiento de la música clásica y del jazz, pero cero de música cubana. Entonces eso para mí fue muy fuerte como percusionista,
el empezar a conocer toda esa percusión, que realmente para mí fue la batería hasta que yo empecé a estudiar la percusión cubana. De ahí para acá, después que empecé a estudiar toda esa percusión, fue otra manera de enfocar yo este instrumento. ¿Qué te motivó a estudiar la percusión cubana? La necesidad de todo cubano de expresar sus raíces, sus cosas, de tocar con mis colegas que estaban haciendo constantemente pues música latina, y yo estoy, bueno, en un círculo muy cerrado tocando jazz, pero el jazz que de pronto estaba oyendo a los de la generación anterior a la mía, como Chucho, Pla, Paquito Rivera, Arturo Sandoval, estabas escuchando ya un jazz más cubano, un jazz más latino, y eso, Emiliano Salvador, Bobby Carcassés, es decir, son puntos de referencia que nos fueron influenciando mucho, y la necesidad entonces de acercarte un poco para conocer toda su riqueza, y claro, eso lo empecé a estudiar en el Instituto Superior de Arte. Fue mi primer acercamiento a la percusión cubana. Ya yo estaba tocando con algunos grupos, pero me sentía flojo realmente en respecto a esos conocimientos tan importantes para un percusionista, sobre todo cuando hace música caribeña, latina, y bueno, de folclore ni se diga. Yo, cuando comencé a estudiar la percusión africana y cubana en el Instituto Superior de Arte, no entendía nada. Entonces yo tenía que escribir, como tenía una preparación sólida académica, escribía todo lo que hacía el profesor, y después me iba a mi casa, lo practicaba un poco, y yo así muy académicamente se lo hacía bien, pero realmente sin swing, como le decimos, sin sabor. Me fue muy complicado esa percusión, y ya no tenía yo 14 años, ya yo estaba montado sobre los 30 años, y necesitaba, y ya estaba tocando la batería, y necesitaba tratar de reflejar toda esa percusión desde la batería, y comencé a hacer un trabajo de adaptaciones de todos esos ritmos a la batería, estudiar. De ahí inclusive surge años después un libro que escribí se llama Ritmos de Cuba, donde reflejo todo aquello que estudié en el instituto, y ese trabajo de experimentación, si se quiere, de llevar toda la percusión afrocubana, reflejarla desde la batería. Antecedentes de eso, Luis, antecedentes de ese trabajo tuyo del tambor a la batería. No, ninguno. ¿Eras pionero tú en eso? Bueno, no sé, pero yo no conocía ninguno. ¿Ningún baterista había explorado esa? Yo no pude tomar de referencia ningún libro o nada, es decir, todo era experimental, buscando. Inclusive te comento, cuando yo empecé a hacer ese trabajo, primero hice las transcripciones de los diferentes ritmos y géneros que yo había estudiado en la percusión. Cuando ya sabía que eso estaba bien en la percusión, porque es muy difícil también, tú ibas a preguntarle a cada personaje, y cada personaje, como no hay nada escrito, te dice su versión. Y al hacer un libro tienes que hacer no puedes hacer 10 versiones sobre el son, 10 versiones sobre la rumba, no, era tratar de reflejar una identidad, un patrón que sirviera como guía o como orientación sobre cierto ritmo, sin ser eso únicos y exclusivos, es decir, con sus variantes, ¿no? Pero más o menos acercarse a cada ritmo original, y esa era la intención. Después hice de cada uno de los ritmos, los llevaba a la batería. Cuando llegué al batá, que es el más complejo, y yo, para saber si lo que yo había adaptado estaba bien, buscaba a un folclorista
que no tocara ni conociera nada de jazz, ni de música, ni de nada, solamente que hablara yoruba y que tocara los batá. Lo sentaba al lado mío, yo le tocaba el ritmo, un ritmo, y le preguntaba después qué yo hice, y si él me identificaba qué ritmo era, dije, eso quedó bien. Entonces, así fui como asegurándome, porque yo los tocaba y no me daba cuenta si estaba bien, si sonaba bien, si el resultado de ese trabajo, y cuando yo logré tener toda su aceptación como conocedor de esa ritmática, dije, ya hasta aquí, esto quedó bien, y realmente yo estoy muy contento con ese libro porque no hay otro, yo no he visto otro libro en ningún lado. ¿Qué tiempo te llevó ese estudio? Casi 10 años. Empecé en el año 90 y terminé en el año 90 y lo entregué en el 98, la primera publicación de eso, la primera edición sale en el SGAE, en el 2004 en España, y en el 2008 Advanced Music en Alemania hace una segunda edición, y aquí lo estamos esperando en Cuba hace 5 años que todavía no acaba de salir. Esperemos que en algún momento... ¿Alguna repercusión del libro en las escuelas, en los bateristas cuando cubanos? yo hice... el libro ha tenido una aceptación muy grande, por suerte y para mi satisfacción. Cuando se hizo el lanzamiento en el 2004, yo mismo repartí el libro por todas las escuelas de Cuba. Hice una gira nacional haciendo unos conciertos apoyando ese libro, y realmente no se da en todas las escuelas. Es muy lamentable porque es un libro complejo. Creo que soy el único que lo da en la escuela Amadeo Roldán, que es donde doy clases de batería, porque ahora ya sí se da clases de batería en la escuela, ahora sí se enseña la percusión africana y cubana, y ahora sí hay grupos de jazz en las escuelas, hay un desarrollo grandísimo del género. Hay inclusive, se creó hace unos años para acá un festival de jazz para jóvenes, el Joyaz, y eso estimula mucho a los estudiantes al género, a desarrollarse, todas las habilidades. Eso ha crecido y ha tenido una fuerza muy grande, ¿no? ¿Tu relación con la pedagogía, Ruy? Mi relación con la pedagogía viene yo creo que de familia. Mi abuela fue profesora de kindergarten, mi mamá fue profesora de literatura francesa en la Universidad de La Habana. Yo estoy dando clases del año 1976 y me place, me satisface mucho el hecho de enseñar. De hecho, bueno, el libro surgió por las clases y la necesidad por las mismas preguntas que me hacían. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se escribe? Me vi necesitado de escribir el libro para poder enseñar y tener más facilidad de transmitir esos conocimientos, ¿no? ¿Hay una relación de esa pedagogía con el nombre del grupo, de la academia? Efectivamente, sí. Todo guarda una relación así grande. El libro mío se llama Ritmos de Cuba y recoge todos los géneros de la música cubana y folclórica, y por ese libro es que surge este proyecto, que inclusive toma el nombre a propuesta de todos los integrantes, toma el nombre de la academia por las intenciones de la agrupación de mostrar ese libro a través de conciertos. Pues la idea, el libro es como el guión de la agrupación. En cada uno de los temas que nosotros hacemos reflejamos un género de la música cubana fusionado con el jazz, y esa es la intención nuestra y la vinculación de la docencia con la música, con la propuesta, ¿no? Con la academia. Al final, yo creo que me he complicado mucho la historia con la academia, porque la gente me llama, ¿cuándo empiezan las matrículas para la academia? ¿No? Y pensando que es una escuela. Y realmente me he complicado con ese nombre, porque no piensan en un grupo musical, sino piensan en una escuela.
Y yo sí doy clase, pero realmente